Aquí tenemos presente a nuestro Señor encerrado ahí en el sagrario, que está pendiente de nuestro diálogo, de nuestro trato. Pues tratemos de convertir las reflexiones que yo haré en este momento, convertirlo también en una oración, en algo que nos ayude a poder hablar con Dios. Por eso comenzamos nuestra oración poniéndonos en la presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes. Te adoramos con profunda reverencia. Te pedimos perdón de nuestros pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por nosotros. Ustedes saben que comenzamos la Cuaresma el miércoles de ceniza. ¿Cómo ha pasado de rápido este tiempo, estas semanas? Y durante estos 40 días, y por eso de ahí viene el nombre de Cuaresma, hemos intentado luchar para cumplir el programa que la Iglesia, el mismo Dios, nos propone. Programa de oración, de limosna y de ayuno, de servicio a los demás, un programa en que se nos invita a la conversión, reconciliándonos con Dios, con los demás, con nosotros mismos, en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia. Un programa en donde se nos invita a recibir la Eucaristía. Un programa que se centra justamente en ese espíritu de cambio, de conversión, y que uno la va concretando en el día a día para que cada uno celebre su Pascua personal. Así como Cristo pasó de la muerte a la vida, el sentido más profundo de la Cuaresma es que celebremos nuestra Pascua también, que dejemos atrás el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, para que muramos al egoísmo, a la sensualidad, a la mezquindad, a la envidia. Bueno, a tantas cosas como tenemos que cambiar, a la pereza. Y luchar para entonces nacer a la generosidad, a la humildad, a la magnanimidad, a desear siempre el bien para los demás, a saber conceder siempre el perdón y la comprensión. En fin, es que cada uno de nosotros al final de la Cuaresma tenemos que experimentar esa resurrección interior, esa resurrección espiritual. Y yo hoy les voy a presentar un pasaje que justamente ayer al celebrar la misa es el que me pareció oportuno para que meditáramos en esta primera conferencia cuaresmal, hoy que es la gran fiesta de la Anunciación de la Virgen. Celebramos el misterio en que a través del arcángel Gabriel Dios le revela a María, pero también a la humanidad y a ti y a mí, el gran misterio de la encarnación, de que el Hijo de Dios, siempre contando con la correspondencia libre de María, generosa, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se haría hombre en el seno de ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Misterio de la encarnación, que quería contar Dios con ese anuncio, por eso se llama la fiesta de la Anunciación. Pero ¿qué es lo que se anuncia? Se anuncia el misterio de la encarnación.
Y allí todo el universo está pendiente del sí de María, de la aceptación de María. Y María, con humildad, con generosidad, dirá: fiat, hágase. Ex ancilla Domini, aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y al hilo de esas palabras virginales pronunciadas por María, verbum factum es, el verbo se hizo carne. Entra el Hijo de Dios en la historia y asume el humano para convertir lo humano en un camino divino, en un camino de santidad, en un camino de perfección, en un camino de salvación. Ese es el sentido más profundo de la encarnación. Todo ha sido ya asumido por Jesús, que vino para salvarnos, por amor, entregar su vida. Ese es el misterio que nosotros vamos a contemplar. Hoy celebramos esa fiesta y precisamente a los 9 meses es que tendrá lugar el nacimiento de Jesús en Belén. Por tanto, la fiesta de la Anunciación es también la fiesta del momento en que María concibe en sus entrañas purísimas, por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo Él su fruto, concibe a Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Por tanto, tengámoslo aún muy presente a María, ¿verdad? Y con su intercesión, consiguiéndonos la gracia, pues vamos a meditar estos pasajes que ayer yo consideraba muy rápidamente en la homilía de la Eucaristía que celebré a las 12. Esas palabras que Jesús dirá: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Ayer la primera lectura de la misa nos trae un pasaje del libro de los Números, en el que se narra cómo el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra el Señor y contra Moisés, porque aunque habían sido liberados y sacados de Egipto, estaban cansados de caminar hacia la tierra prometida. Un pueblo quejumbroso. Y entonces el Señor envía serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas, nos dice el libro de los Números. Entonces el pueblo acudió a Moisés reconociendo su pecado y Moisés intercedió ante Dios para que les librara de las serpientes. Y el Señor les dijo: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarlo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un palo. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Este pasaje del Antiguo Testamento, además de ser un relato histórico, o sea, sucedió verdaderamente, es una figura y una imagen de lo que había de tener lugar más tarde con la llegada del Hijo de Dios. En esa íntima conversación de Jesús con Nicodemo, hace el Señor una referencia directa a ese relato. Como Moisés, dice el Evangelio, levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna en Él. Cristo en la cruz es la salvación del género humano, el remedio para nuestros males. Él fue voluntariamente al Calvario para que el que crea tenga vida eterna, para atraer todo hacia Él. Eso es el sentido más profundo también de la encarnación. Todo lo humano
todo el cosmos, toda la creación, todo el universo. Las serpientes y el veneno que atacan en todas las épocas al pueblo de Dios, peregrino hacia la tierra prometida, que es el cielo, son muy parecidos. El egoísmo, la sensualidad, confusión y errores en la doctrina, pereza, envidias, murmuraciones, calumnias. Esa gracia recibida en el bautismo, llamada a su pleno desarrollo, está amenazada por los mismos enemigos de siempre. En todas las épocas se dejan notar las heridas del pecado de origen y de nuestros pecados personales. Los cristianos, tú y yo, debemos buscar el antídoto y el remedio, como los israelitas mordidos por las serpientes en el desierto, en el único lugar donde se encuentra, que es Jesucristo y su doctrina salvadora. Ahí tenemos que buscar el remedio. No podemos dejar de mirarlo elevado sobre la tierra en la cruz, si deseamos de verdad llegar a la tierra prometida que está al final de este corto camino que es la vida tuya y mía. Y como no queremos llegar solos, también procuraremos que muchos otros miren a Jesús, en quien está la salvación. Mirar a Jesús, sabiéndonos además mirados por Él, mirados con compasión, con misericordia, con amor y con ternura. Somos siempre mirados por Dios. Estamos a su vista. Nada de lo nuestro le pasa a Él desapercibido. Pero correspondamos también nosotros mirándolo a Él, poniendo ante nuestros ojos su humanidad santísima, contemplándolo, por ejemplo, en los misterios del rosario, los misterios dolorosos, en el Via Crucis, en todas esas escenas que el Evangelio nos narra de Jesús, o mirarlo en el sagrario, mirarlo a lo largo del día. Es una mirada contemplativa. Es decir, la vocación de un cristiano que vive en medio del mundo es ser contemplativo en medio del mundo. La contemplación es ese sabernos mirado por Dios y saber mirar a Dios. No solo ahora que estamos haciendo este rato de oración, de meditación o de reflexión, sino saberlo mirar a lo largo del día, porque estamos siempre bajo su mirada. Solo con una gran piedad seremos fuertes ante el acoso de un mundo que parece querer separarse más y más de Dios, arrastrando consigo a quien no se encuentra, que encuentre en tierra firme y segura. No podemos apartar la vista del Señor porque vemos cada día los estragos que el enemigo hace a nuestro alrededor. Y nadie está inmune por sí mismo a esos ataques. Vultum Domine requiram. Buscaré tu rostro, Señor, deseo verte. Buscaré tu rostro, Señor, deseo verte. Ese es un pasaje también de uno de los salmos. Deseamos ver el rostro de Dios. Claro que el rostro de Dios plenamente solo se ve después de la muerte, ¿verdad? Hay que traspasar ese umbral para el encuentro con Dios y verlo sicuties, como es cara a cara. Pero mientras tanto aquí nosotros deseamos también ver el rostro de Dios. Sabernos mirados por Él y saberlo mirar a Él. Debemos buscar la fortaleza en el trato de amistad con Jesús a través de la oración,
a través de la presencia de Dios a lo largo de nuestro día, en la visita al Santísimo Sacramentos. Además, el Señor Jesús no es solo el remedio ante nuestra debilidad, sino que es también nuestro amor. Esto es lo esencial de lo que hoy quería que de alguna manera reflexionáramos y contempláramos. Mirar a Cristo en este tiempo en la cruz, en su pasión y en su muerte en la cruz, porque ahí está nuestra salvación. Él mismo se refirió a ese cuando yo sea levantado. Se estaba refiriendo a su muerte en la cruz. Entonces atraeré todos hacia mí. Miremos a ese Cristo durante estos días de la Cuaresma que ya está para terminar y sobre todo en los días santos. Mirémoslo una y otra vez. Y quizá una manera de poderlo hacer también con fundamento es que nos acerquemos a la lectura detenida, piadosa, reflexiva, orante, de esos pasajes de los evangelios que se refieren a la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Hagamos eso. Y como te decía hace un momento, podemos también en los misterios dolorosos, cuando los recemos, esos 5 misterios dolorosos. El primero, Jesús en la cruz, Jesús es apresado, ¿verdad? O segundo, pues la flagelación de Jesús. Jesús en el huerto primero. O Jesús flagelado, Jesús coronado de espinas, Jesús que lleva la cruz, Jesús que muere en la cruz. Porque mañana se nos hablará de la cruz en sí misma y de lo que eso significa para cada cristiano. Ya que Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, la de cada día, y luego venga y sígame. Y pasado mañana, el triunfo. No nos quedamos solo en la pasión y muerte de Cristo, que hoy lo estamos viendo allí, levantado sobre la tierra, elevado en la cruz, sino que veremos a ese Cristo resucitado, que se levanta glorioso y triunfante sobre el sepulcro, venciendo la muerte, el pecado, el demonio, abriéndonos las puertas de la vida eterna. Veremos a ese Cristo resucitado el viernes. Pero hoy miremos a ese Jesús, que, repito, en el libro de los Números, ya de manera figurada se nos hablaba de esa cruz en donde Moisés puso una serpiente de bronce para sanar y curar a los israelitas quejumbrosos que les picaban las serpientes, y cuando miraban ese estandarte quedaban sanados. Pues para nosotros la cruz es eso, mirar a Cristo en su pasión y su muerte en la cruz es sanarnos de la picadura de esas serpientes venenosas que inficionan nuestro organismo espiritual. Te lo decía, el egoísmo, la sensualidad, la pereza, la confusión de los errores, la calumnia, la envidia, la injusticia. Bueno, miremos a Jesús. El Señor quiere a los cristianos corrientes, metidos en la entraña de la sociedad, laboriosos en sus tareas, en un trabajo que de ordinario ocupará de la mañana a la noche. Y Jesús espera de nosotros que, además de mirarle y tratarle en los ratos dedicados expresamente a la oración como este, no nos olvidemos de las personas que queremos ni de las cosas importantes de nuestra vida. Jesucristo es lo más importante de nuestro día. Por eso cada uno de nosotros debe ser alma de oración siempre. Alma de oración. Es decir, que sepamos hablar con Dios, tratarlo,
dialogar con Él, abrirle el corazón, contarle nuestras cosas, compartir nuestra vida también con Él. Y no solo en esos momentos de oración que tenemos que tener dedicados unos minutos, sino durante el día, porque somos contemplativos en medio del mundo. Es decir, nos sabemos mirados por Él durante el día y lo miramos a veces a Él. Por eso yo aprendí de un sacerdote santo, que claro, está en los altares canonizado, y de otro también canonizado, pero como beato, que para tener a Jesús presente durante el día necesitamos echar mano de eso que ellos llamaban industrias humanas. Es decir, unos recordatorios que nos lleven durante el día, sabiéndonos mirados de Dios con amor, decir actos de amor y desagravio, comuniones espirituales, miradas a la imagen de Nuestra Señora o una mirada al crucifijo. En fin, industrias humanas. Yo creo que hay personas que a veces tienen recordatorios que llevan en su cartera de la esposa, del hijo, de la novia, del novio, ¿verdad? Y a veces la sacan como para recordarlos a ellos y orar por ellos, ¿verdad? Y uno lleva a veces su crucifijo en el bolsillo, que también les recuerda también a Jesús. O sea, uno puede poner medios para durante el día mantener esa actitud también contemplativa, esa presencia de Dios durante el día, ese convertir nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra vida en oración existencial, en una oración vital. No solo mientras estamos aquí en la capilla orando o recogidos en nuestra habitación orando unos segundos o minutos, sino nosotros podemos levantar nuestro corazón a Dios en medio del trajín de cada día, en medio de la calle. Yo recuerdo cómo uno de esos sacerdotes nos animaba, como una industria humana, como un recordatorio. Cuando pasáramos por delante de una iglesia, la gente a veces tiene la costumbre de santiguarse, ¿verdad? ¿Sí? Pues de pronto no tenemos que manifestarlo externamente, pero nuestro corazón se va a ese sagrario que está allí en la iglesia, mientras pasamos en carro delante de esa iglesia o en el bus y hacemos una comunión espiritual dentro de nuestro corazón. O simplemente entramos a una habitación y vemos esa bella imagen de la Virgen y le lanzamos un piropo. O vemos la cruz, como Santa Teresa de Jesús un día se conmovió profundamente viendo un crucifijo, ¿verdad? Es decir, las almas con sensibilidad espiritual aprenden a encontrar a Dios en medio de la calle, en medio del mundo, en medio del ruido del mundo, porque Dios está siempre mirándonos con amor, no mirándonos para controlarnos, ni para, digámoslo así, para generar un temor o un miedo, no. Dios nos mira con amor. Miremoslo a Él también con amor. No solo cuando estamos orando específicamente, sino cuando nosotros vamos de un lado para otro. Sabernos mirados por Dios, protegidos por Él, bendecidos por Él, ayudados por Él. Eso es una muy buena costumbre y eso es a lo que yo les invito en esta charla preparatoria primera como conferencia cuaresmal preparatoria de la Santa Semana. Cristo dijo: et ego si exaltatus fuero a terra, omnes traham a me ipsum, que significa cuando yo sea levantado sobre la tierra, elevado, entonces todo lo atraeré hacia mí. Palabras proféticas de Jesús. Se aplicó lo que había
sucedido como figura con Moisés hace siglos. Pues bueno, esos israelitas se curaban mirando el estandarte que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Nosotros miremos a Jesús y encontraremos la sanación, la curación de nuestros males. Les dejo esa inquietud para que cada uno también personalmente formule un propósito concreto, pequeño y breve. Estar bajo la mirada de Dios con amor y corresponder a esa mirada con nuestra mirada, mirada también de amor. Y no solo a Él, a María y a José. Hoy celebramos la fiesta de la Anunciación, lo dije al comienzo de esta charla, de esta reflexión, pues también miremos a María. Miremos a María, es nuestra madre, es mujer y esposa, es el modelo, es el espejo donde tenemos que mirarnos también. Qué bueno mirar a María una y otra vez también durante el día, ¿verdad? Para que ella con su intercesión nos ayude también a curarnos de ese veneno que está inficionado en nuestra naturaleza también. No porque haya una corrupción esencial de la naturaleza humana, sino porque somos débiles, vulnerables, y estamos inclinados al bien y a la verdad, pero también al mal. Y tenemos una libertad defectible, una libertad que a veces no ejercemos bien, pero siempre tenemos la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y la mirada amorosa de la Virgen. Por tanto, sabiéndonos mirados, que sepamos contemplar con nuestra mirada de fe, de amor y de esperanza cada día la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.